A veces creemos que Dios debe actuar de una manera espectacular para cambiar nuestra vida. Esperamos señales grandes, milagros, extraordinarios, momentos impresionantes, pero muchas veces Dios actúa de una forma mucho más sencilla. La primera lectura de hoy nos cuenta la historia de Naamán, un poderoso general del ejército de Siria. Era un hombre respetado, admirado por su rey y victorioso en la guerra. Su nombre era conocido, su autoridad era grande, y su poder parecía indiscutible. Sin embargo, había algo que ni su riqueza, ni su fama, ni su posición podían solucionar. Naamán era leproso. La lepra en aquel tiempo no era solamente una enfermedad del cuerpo, era una herida profunda que marcaba la vida entera de una persona. Significaba sufrimiento, aislamiento y desesperanza. Este gran guerrero que había vencido en tantas batallas, no podía vencer la batalla más importante, la de su propia enfermedad. Pero Dios, muchas veces, comienza sus grandes obras a través de las personas más sencillas. En la casa de Naamán había una pequeña esclava israelita, una muchacha que había sido capturada durante una incursión. Ella no tenía poder, ni riqueza, ni influencia, pero tenía algo mucho más grande en fe. Un día le dijo a la esposa de Naamán algo que cambiaría la historia. Si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Aquellas palabras sencillas encendieron una esperanza. Naamán acudió al rey de Siria y le contó lo que había escuchado. El rey, deseando ayudar a su general, decidió enviarlo a Israel con una carta y con grandes regalos. Naamán partió en su viaje llevando plata, oro y vestidos finos. Era una comitiva impresionante. Todo indicaba que esperaba una curación digna de su rango. Pero cuando el rey de Israel recibió la carta, se alarmó profundamente. Pensó que todo era una provocación para iniciar una guerra. Rasgó sus vestiduras y exclamó: ¿Soy yo acaso Dios para curar a un hombre de la lepra? Sin embargo, el profeta Eliseo escuchó lo sucedido y envió un mensaje al rey: envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Así llegó Naamán a la casa de Eliseo, con sus caballos, su carroza y toda su comitiva. Seguramente esperaba que el profeta saliera a recibirlo con honores, que hiciera una oración solemne, que realizara un gesto extraordinario para sanarlo. Pero nada de eso ocurrió. Eliseo ni siquiera salió de su casa. Solo envió a un mensajero con una instrucción simple: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y quedarás limpio. Naamán se sintió profundamente ofendido. Aquello no correspondía con sus expectativas. No era el milagro grandioso que había imaginado. Enojado, comenzó a decir: yo pensaba que saldría a recibirme, que invocaría el nombre de su Dios y pasaría su mano sobre mi enfermedad. Incluso criticó las aguas de Israel. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores que todos los de Israel? Lleno de orgullo, dio media vuelta dispuesto a marcharse. ¿Cuántas veces nosotros también reaccionamos así con Dios? Queremos que Él actúe según nuestros planes. Queremos que resuelva nuestras dificultades de la manera que nosotros imaginamos. Y cuando las cosas no ocurren como esperamos, nos frustramos, nos enojamos o incluso nos alejamos. Pero en ese momento ocurrió algo muy importante. Los criados de Naamán se acercaron a él y le hablaron con sencillez y sabiduría. Padre mío, si el profeta te hubiera pedido algo muy difícil, lo habrías hecho. ¿Por qué no hacer algo tan simple? Esas palabras tocaron su corazón. Naamán decidió dejar de lado su orgullo y obedecer. Descendió al río Jordán, una vez, 2 veces, 3 veces. Quizá en cada inmersión se preguntaba si aquello realmente funcionaría. 4, 5, 6. Y finalmente, la 7ª vez. Cuando salió del agua, ocurrió el milagro. Su piel quedó limpia, como la de un niño. No solo había sido sanado físicamente, también su corazón había cambiado. Regresó ante el profeta Eliseo y declaró algo que transformó su vida. Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. El Evangelio de hoy nos presenta otra escena que también habla sobre la fe. Jesús regresa a Nazaret, el lugar donde creció. Las personas que lo escuchan lo conocen desde pequeño. Han visto su vida cotidiana. Saben que es el hijo de María y que trabajó como carpintero. Por eso, cuando Jesús comienza a enseñar con autoridad y sabiduría, muchos se sorprenden, pero no logran creer. La familiaridad les impide reconocer quién es realmente. Jesús entonces les recuerda una verdad difícil. En tiempos del profeta Elías, había muchas viudas en Israel, pero Dios envió al profeta a una viuda extranjera en Sarepta. Y en tiempos del profeta Eliseo había muchos leprosos en Israel, pero el único que fue curado fue Naamán. Anexo. Con esto Jesús les revela algo profundo. A la gracia de Dios no depende de privilegios humanos,
sino di la fe. Pero estas palabras despertaron la ira del pueblo. Su orgullo y su cerrazón no les permitieron aceptar ese mensaje. La reacción fue violenta. Se levantaron, sacaron a Jesús de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio para arrojarlo. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se alejó. La palabra de Dios hoy nos invita a reflexionar profundamente. Naamán era extranjero, pero tuvo la humildad de obedecer y creer. Los habitantes de Nazaret, en cambio, estaban cerca de Jesús, lo escuchaban directamente, pero no quisieron abrir su corazón. La diferencia fue la fe. A veces creemos que la fe se trata de ver milagros extraordinarios, pero muchas veces la fe comienza con algo muy sencillo, la humildad. La humildad de reconocer que necesitamos a Dios. La humildad de confiar en su palabra. La humildad de obedecer incluso cuando no entendemos todo. Quizá hoy Dios no nos está pidiendo algo complicado. Tal vez solo nos invita a dar un paso sencillo, a perdonar, a orar, a confiar, volver a Él. Pequeños gestos que parecen simples, pero que pueden transformar nuestra vida. Naamán encontró la sanación cuando dejó su orgullo y se sumergió en el Jordán. Tal vez hoy Dios también nos invita a sumergir nuestro corazón en su gracia. Porque cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida, los milagros comienzan a suceder.